Iniciamos hoy un nuevo programa, La Puerta del Misterio. Un programa en el que se van a tratar esos temas que a muchos de ustedes les interesan. Temas como los ovnis, la parapsicología, el ocultismo, esos enigmas del pasado. Temas que nos proponemos tratar con más tiempo, con más presupuesto y también con más profundidad. Tal vez lo lógico hubiera sido iniciar esta serie con nuestra propia producción, con nuestros propios programas. De momento eso no es posible. Lleva bastante tiempo el realizarlos, pero en cualquier caso La Puerta del Misterio tiene otra pretensión también, que es de la que nos vamos a servir en este programa y en los programas de las próximas semanas, que es ofrecerles a ustedes una selección de los programas, de los documentales que sobre estos mismos temas han realizado otras televisiones del mundo. Documentales que en ocasiones son costosos, algunos de ellos los están doblando en este momento, documentales que con toda seguridad van a ser interesantes. No todo lo que se hace a propósito de estos temas por ahí fuera es válido, pero sí hay suficiente material como para hacer una selección que les vamos a ustedes a ir ofreciendo semana tras semana. El tema que nos ocupa hoy, ese programa, ese documental extranjero que vamos a ofrecerles hoy, tiene un tema muy atractivo, un tema del que hemos hablado aquí con mucha frecuencia, el tema del pasado, y a través de uno de esos personajes que han adquirido una tremenda popularidad en los últimos años. Nada más y nada menos que von Däniken, el discutido, el controvertido von Däniken. Un hombre al que hemos entrevistado también nosotros en otras ocasiones, un hombre que está vendiendo millones de ejemplares de sus libros, que está siendo traducido a más de 30 idiomas y que en cierto sentido está significando un fenómeno auténticamente social, hasta el punto que la BBC, que es la autora de estos dos documentales, no ha dudado en invertir su dinero y contar con la colaboración de científicos prestigiosos para dar respuesta a las teorías de Däniken. Ustedes ya saben que la hipótesis fundamental de Däniken es que existieron lo que él llama antiguos astronautas, que en alguna época de nuestro remoto pasado llegaron los extraterrestres y nos sacaron de la barbarie o poco menos, nos transformaron en hombres auténticos y nos enseñaron de todo. Bueno, es una hipótesis sugestiva. Lo que sucede, como ustedes saben, o al menos la mayoría, es que Däniken la argumenta de una forma nada clara, utiliza elementos que carecen generalmente de base, sus conclusiones son apresuradas y en más de una ocasión totalmente falsas, intencionadamente o no, eso lo dicen en el documental, nosotros no nos atrevemos a afirmarlo. El documental lleva como título El caso de los antiguos astronautas y es fundamentalmente, aparte de las imágenes que son muy interesantes, es una especie de lucha entre dos conceptos, entre dos filosofías, una la del arqueólogo amateur aficionado que es von Däniken y otra la de la arqueología oficial, la arqueología convencional, con mucho más fundamento, con mucha más base, que se dedica en estos dos programas a destruir de una forma a veces violenta, a veces un tanto sangrienta, las teorías y la personalidad del propio Däniken. Lo mejor será que vean ustedes esta primera parte del documental llamado En busca, el caso de los antiguos astronautas, que está realizado por la BBC y que está escrito y producido por Graham Massey. Y después, al final de la película, hagamos unos comentarios en torno a algunos aspectos de los que hemos visto, de los que habrán visto después de la proyección de la película y que merecen ser discutidos al menos en algunos sentidos. Veamos la película. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Antiguas religiones, en la mitología y en algunos casos en restos arqueológicos. ¿Pueden estas extrañas líneas del desierto peruano ser pistas de aterrizaje de vehículos espaciales? ¿Esculpieron los nativos imágenes de sus visitantes? ¿Serán estas pinturas rupestres retratos de antiguos astronautas? ¿Representan estas estatuas trajes espaciales? ¿Describe esta piedra mexicana a un viajero del espacio instalado en su cohete? ¿Esta figura de un texto maya lleva una moderna vestimenta espacial? ¿Estos grabados peruanos representan más viajeros espaciales? ¿Qué explicación tienen estos grabados que muestran seres contemplando las estrellas con modernos telescopios?
Es tan exacto este mapa del siglo XVI que solo pudo realizarse copiando fotografías de satélites. ¿Y las enormes estructuras del mundo antiguo? ¿Ayudaron los astronautas a construir las pirámides, las estatuas de la isla de Pascua y las inmensas y complicadas edificaciones de Sudamérica? Mira, o en otros lugares. Todo el mundo arqueológico se puso en contra. Dijeron, tienen que ser falsas, no es verdad. Ya lo ven. Generalmente tiene que pasar una generación, o al menos 10 o 20 años, para que se acepte una nueva teoría. En estos 15 años he aprendido a no intentar convencer a los científicos que se oponen, porque ellos opinan de otra forma. Prefiero desbordarles con mejores respuestas, con soluciones más razonables. ¿Por qué perder el tiempo en convencerles? Es mejor encontrar pruebas aún más claras. La teoría de von Däniken es inaudita y sin embargo no es totalmente imposible. ¿Qué solidez tienen sus pruebas? Enterradas en la jungla mexicana, yacen las ruinas de templos y palacios de una civilización desaparecida. La civilización de los mayas. Aquí, en Palenque, en el siglo VII después de Cristo, los indios de la cultura maya construyeron un gran centro de culto. Cuando los mayas se extinguieron, los grandes templos permanecieron ocultos durante más de 1000 años. Tan solo hace 60 años que se descubrieron. Bajo este templo se encontró una de las principales pruebas de von Däniken. Es la enorme tapa de un sarcófago en una cámara funeraria subterránea. ¿Qué describe su elaborado grabado? Von Däniken lo interpreta así. Este es un ser humano, con la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante, como un motorista en una carrera. Hoy, hasta un niño identificaría su vehículo como un cohete. La parte superior es afilada, después tiene unas extrañas muescas y luego se ensancha y termina en una base que despide llamas. El personaje está manipulando una serie de controles y el talón de su pie izquierdo reposa sobre una especie de pedal. Su vestimenta es la apropiada. Pantalón corto con un cinturón ancho, chaqueta con abertura japonesa moderna en el cuello y bandas ajustadas en los brazos y piernas. Con nuestro conocimiento de imágenes similares, nos sorprendería que le faltara un complicado casco. Y ahí está, con las típicas muescas y tubos y algo parecido a una antena. Nuestro viajero del espacio, que está claramente representado como tal, no solo se inclina hacia adelante, sino que mira intensamente por un aparato que cuelga ante sus ojos. ¿Puede ser válida esta interpretación de la piedra como la de un astronauta? Para comprobarlo, hay que ver el objeto en su contexto histórico y arqueológico, en este caso, como parte del arte y la arquitectura de la civilización maya, que está siendo profundamente estudiada desde hace medio siglo. Según Ian Graham, la base era la cabeza de una serpiente que los mayas fueron estilizando cada vez más, hasta que las mandíbulas se convirtieron en formas rígidas y se les añadió una barba estilizada. Las mandíbulas están abiertas, y cuando esta forma se empareja con su imagen invertida, adquiere lo que constituye la base del grabado. Dos serpientes unidas en el centro, cuyas barbas von Däniken ha visto como llamaradas. En este dibujo de la losa de Palenque hay otra serpiente de 2 cabezas que se interpreta como el símbolo de los reyes mayas. Tiene un ojo, una mandíbula inferior con dientes y barba, y una mandíbula superior levantada. Se puede descomponer el complicado diseño suprimiendo primero la serpiente de 2 cabezas, el símbolo del rey, luego el propio jefe muerto, y por último la otra serpiente de 2 cabezas que forma la base.
Esto nos deja arriba un pájaro que simboliza el cielo, un dibujo en forma de cruz, la sabiduría maya que sostiene el cielo, y debajo un grotesco monstruo terrestre, símbolo del bajo mundo. Lo importante es que estos símbolos aparecen en otros exponentes del arte maya. Por ejemplo, el monstruo terrestre, la cruz y el pájaro están también en este grabado de otro templo. ¿Parece esto acaso un cohete? Esto pertenece al templo de la cruz de Palenque, y hay otros muchos ejemplos. Estos símbolos son comunes a todo el mundo maya. Hace 50 años que se estudian y cuentan una historia consistente. El pájaro Quetzal, símbolo maya del cielo, aparece de nuevo en la losa de Palenque. Aquí está erguido sobre el cono del supuesto cohete, y es de suponer que le hubiera pasado algo mal al despegar. Conozco perfectamente la explicación arqueológica, pero no estoy de acuerdo. Ya sé que tenemos, en el caso de la losa de Palenque, muchos dibujos, grabados, ya conocidos por otros restos mayas. Pero mi pregunta es, ¿han sido interpretados correctamente desde el principio? La arqueología, en mi opinión, es una de las ciencias más conservadoras. Yo no dudo en absoluto de la integridad o la honradez de los arqueólogos. Pero me pregunto si interpretan sus descubrimientos correctamente. A mí la piedra de Palenque me sigue describiendo a un hombre moderno que mira por un aparato técnico. No se ha encontrado nunca entre todos los restos mayas un hombre sentado en esa postura. Esta es la primera y única vez. Por tanto, creo que debemos esperar hasta encontrar otro parecido. Ciertamente, la postura es poco corriente en el arte maya, pero me parece una forma lógica de mostrar una figura en un marco cosmológico entre la Tierra, representada por este monstruo, y el cielo, que se apoya en la gran sabiduría, como hemos visto. Y no veo la necesidad de invocar una interpretación extravagante con astronautas cuando una cámara funeraria tiene una explicación mucho más sencilla. La de un difunto en su pasaje hacia el cielo maya. Vistos en su contexto, ¿qué es más probable? ¿Que estas figuras mayas sean astronautas, como dice von Däniken, o dioses mayas realizando los intrincados ritos de una cultura rica en símbolos? ¿Lleva esta figura prehistórica un casco espacial o es un complicado peinado? ¿Un traje espacial chino o una vestidura ritual? ¿Estas figuras de bronce de Benín llevan aparatos espaciales o son collares? Von Däniken afirma que estas pinturas de Tassili parecen astronautas, pero ¿no procederán de figuras enmascaradas como este arquero de Tassili? ¿No podría ser esto un traje ritual? Esta figura da la impresión a von Däniken de vestir un traje espacial. Y efectivamente, se parece a una fotografía hoy muy conocida. Pero también se parece a muchas máscaras que todavía se utilizan en las ceremonias tribales de África. Estas teorías se basan en la extraña presunción de que los seres de otros mundos se parecían al hombre moderno y vestían con trajes espaciales del siglo XX. Con esta lógica, ¿qué pensarían los futuros arqueólogos de este cohete de 3 plantas con su plataforma de lanzamiento, módulo de mando y cápsula de aterrizaje lunar en lo alto? Podrían preguntarse cómo los irlandeses del siglo XVIII conocieron un vehículo así y por qué lo colocaron en Dublín. Otra curiosa interpretación se da a las misteriosas líneas del desierto de Nazca en Perú. Von Däniken dice: se distinguen líneas gigantescas trazadas geométricamente, algunas de las cuales corren paralelas mientras otras se cruzan.
Los arqueólogos las llaman carreteras incas, lo cual es absurdo. Vistas desde el aire, a mí me dieron la clara impresión de un campo de aterrizaje. La realidad es que ningún arqueólogo moderno piensa que esas líneas son carreteras. La única carretera que hay en ese desierto es la autopista panamericana. Por otro lado, las líneas a veces tienen kilómetros de longitud, atraviesan colinas y bordean precipicios. Extraño trazado para un lugar de aterrizaje espacial. Así que atraviesan sin esfuerzo cientos de años luz de espacio interestelar. El vehículo espacial se posa en el suelo, se abre la gran puerta, ¿y quién sale por ella? 24 salvadores procedentes de otros mundos. Curioso que necesitarán pistas de aterrizaje. Desgraciadamente, eso me parece añadirle un toque de chauvinismo atemporal. Si un vehículo abandona una de las modernas carreteras que cruzan la llanura y se mete en una de las líneas Nazca, sencillamente se atasca. Yo nunca dije que los extraterrestres necesitaran pistas de cemento. La idea que desarrollé en mi segundo libro, En busca de los antiguos dioses, con fotografías, era que bajaba un vehículo. Esto está confirmado por un calendario dibujado en un pote Nazca que simboliza el año Nazca, el cual empezaba en junio con la llegada del sol. Según este se va calentando, se inicia la sequía y los perros se mueren de hambre. El año continúa y la sequía cada vez mayor se simboliza con gatos que comen seres humanos. La sequía se agrava y hasta los pájaros empiezan a atacar. Después todo cambia de repente. Llega el mono y con él la lluvia. El año ha alcanzado su primera mitad. El agua llena el río. Aparecen el pez y el cangrejo. Los animales engordan y empiezan a reproducirse. Y por fin llega la cosecha simbolizada por el dios del maíz. Así que el año Nazca giraba alrededor de la aparición del mono. ¿Por qué este símbolo para las lluvias? La respuesta está en las estrellas. En el hemisferio sur, la constelación del León, los perros de caza y el arado parecen un mono con la cola a la izquierda y la cabeza a la derecha. El pueblo Nazca dibujó este mono en la tierra. Está unido por una línea fina a una línea ancha que apunta directamente a la alzada del arado el 21 de diciembre, cuando empiezan las lluvias. El problema más importante de la gente de esta región era y sigue siendo la llegada del agua a los ríos, que han estado secos durante todo el año. La agricultura se inicia con la llegada del agua. Tenían que preparar los campos y saber cuándo debía empezar a llover. Para conseguir una lluvia más abundante, dibujaban la imagen en el suelo, en gran tamaño, para que las divinidades vieran su propio retrato desde arriba y se sintieran favorablemente inclinadas a enviar más agua. Estos tipos de señales a los dioses se encuentran en todo el mundo. Pero, ¿es esto motivo para sugerir que esos dioses eran astronautas? Vistas desde el aire, las iglesias cristianas tienen forma de cruz. El simbolismo es parecido al Nazca. En el libro de von Däniken aparece una... Cualquiera que haya vivido entre los llamados pueblos primitivos sabe que su inteligencia es exactamente igual a la nuestra. Y es más, que su capacidad para resolver problemas suele ser superior a la del hombre moderno. Las estatuas de la isla de Pascua están hechas por los hombres. Invocar la ayuda de dioses del espacio es negarse deliberadamente a la evidencia. Cuanto más remoto sea el lugar, más fácil es negarse a la evidencia de los hechos o distorsionarlos, como por ejemplo aquí, en las montañas andinas del Perú. El imperio inca dominó estas tierras entre los siglos XII y XIII. Y en estas montañas, von Däniken sigue encontrando sus extrañas pruebas.
se pregunta cómo los mortales pudieron cortar estas rocas de formas complicadas. ¿No serían tronos para gigantes? En realidad se trata de una cantera inca convertida luego en santuario. Von Däniken insinúa que esta roca pudo ser quemada a grandes temperaturas, quizá con rayos láser. Lo cierto es que fue erosionada por glaciares. Muy cerca está la fortaleza inca de Xachbamal. Aquí se pregunta cómo gentes primitivas pudieron manejar tan inmensos bloques y qué extrañas fuerzas serían las que trabajaron aquí. Los descendientes de los incas viven todavía. A los ojos de un occidental, parecen primitivos porque están lejos y son pobres. Pero fueron sus antepasados los que crearon el imperio inca, tan poderoso como los de Napoleón o Alejandro Magno. La doctora Ann Kendall ha trabajado 10 años entre esta gente. Es una arqueóloga británica que se dispone a realizar una excavación que durará 5 años en otro yacimiento inca. Es una experta en las técnicas incas de construcción y conoce bien este lugar. En la fortaleza, la mayoría de las piedras grandes se encontraron allí, por lo que no hubo que transportarlas a grandes distancias. Y hay una lógica en la forma en que los incas construían con estas piedras. Primero colocaban la piedra más grande, luego otra serie de ellas. Como pueden ver, están colocadas en serie, escalonadas en cierta forma. Así. Luego, a lo mejor, en otro punto dado ponían otra piedra grande, no muy trabajada. Las otras eran seleccionadas y conformadas para que encajaran con ella, porque siempre es más fácil hacer encajar a las piedras pequeñas con las grandes que lo contrario. Según las crónicas españolas de la época, las piedras se elevaban por medio de rampas y palancas, y los orificios en que se insertaban las palancas son aún claramente visibles. Pero ¿cómo conseguían una unión tan perfecta? Los cronistas españoles se maravillaron al no poder insertar las puntas de sus cuchillos entre las piedras. Como ven, están perfectamente unidas, en efecto. Perfeccionaron estos rebordes después de haber hecho un primer encajado de las piedras. Y si los hubieran golpeado con martillos, habrían salido lascas y dejado muescas. Para hacer este ajuste tan perfecto, golpearon los bordes con piedras redondas que los pulimentaron. Aquí, como ven, no ajustaron las piedras. Dejaron espacios muy grandes entre ellas. Francamente, ¿por qué se iban a molestar en ajustar a la perfección estas piedras? Imaginen el inmenso trabajo extra que hubiera supuesto para que luego quedaran dentro del muro donde nadie las iba a ver. Por tanto, la perfecta unión de las piedras revela una gran lógica y destreza en el trabajo. A lo largo de los muros se ve cómo los incas reducían gradualmente hacia arriba el tamaño de las piedras y cómo las superponían de forma escalonada para dar más fuerza. Es la obra de unos maestros de la piedra, no de unos maestros en viajes espaciales. Este método de construcción, eminentemente práctico, es el resultado de muchos siglos de trabajar la piedra. Las terrazas incas que permitían la agricultura en las inclinadas laderas de las montañas están también rodeadas de muros de piedras perfectamente unidas. En las canteras peruanas de hoy se sigue trabajando la piedra de forma muy parecida. Cinceles de metal cortan la roca en una superficie naturalmente recta. Los incas obtenían resultados similares. Después, utilizaban cantos rodados para terminar la superficie. Esto producía el efecto jaspeado que aún se ve en las obras de piedra de los muros incas.
Aquí, los constructores no eran campesinos poco hábiles. Su trabajo es sin duda impresionante, pero se puede comparar con los castillos y catedrales que en la misma época se estaban construyendo en Europa. Y a nadie se le ocurre sugerir que estos fueran obra de astronautas. Es una simpleza ver a los incas como un pueblo primitivo. Vamos a pensar seriamente. Los incas fueron capaces de conquistar la región andina de un extremo a otro para unificar 3 zonas geográficas muy distintas: junglas, montañas y costas desérticas. Organizaron a 20.000 personas por año solo para trabajar en Saxunal. Y sabido es que realizaron otras muchas ingentes obras de construcción. Si nos referimos a un pueblo con esa capacidad organizativa, aparte de su capacidad técnica, y la fortaleza de Saxonal es una prueba, creo que la duda ni se plantea. Bien, no puede decirse que en el documental traten a von Däniken muy bien, precisamente. Y probablemente se lo merece. Como les comentaba al principio, antes de proyectar la película, von Däniken actúa con ligereza, con excesiva ligereza. Sus ideas, sus teorías carecen por lo normal de fundamento. En muchas ocasiones miente descaradamente también. Pero, por otra parte, Däniken, a pesar de que haya merecido todo ese encono de la arqueología oficial, tiene algo a su favor. Sus millones de libros vendidos han despertado la afición, el interés por lo antiguo en miles de adolescentes, y además todos esos libros han creado un mercado que ha arrastrado a otros muchos libros con más fundamento, más serios, que también hacen referencia al pasado. Se merezca o no Däniken este palo, pensamos que sí, que en nuestra opinión es acreedor en toda justicia de que se le trate así por parte de la arqueología oficial. Lo que no quisiera yo es que sacáramos una impresión equivocada después de ver esta primera parte del documental. Es cierto que Däniken se lo merece, pero también es cierto que el programa es tendencioso, que estos arqueólogos oficiales, que toda la línea, que todo el guión, la realización del programa está hecha con un único fin, el de destruir la figura y la teoría de von Däniken, pero que tampoco aporta nada, tampoco da soluciones. Tomemos, por ejemplo, el caso del antiguo astronauta de Palenque, esa losa gigantesca que parece representar eso, un astronauta, y que se encontró dentro del Templo de las Inscripciones en Palenque, en Yucatán, en México. El arqueólogo oficial, Ian Graham, da una explicación sobre esa losa. Y por supuesto que no se trata de un astronauta. Ian Graham va desglosando, va despedazando todos los elementos que aparecen representados allí, en esa gigantesca losa, y se ve que cada uno de ellos no corresponde a elementos técnicos, sino que corresponde a elementos simbólicos de los que entran en juego en la religión antigua de los mayas. Pero por otra parte, pensemos también que en el supuesto, muy improbable, pero en el supuesto de que esos antiguos mayas hubieran visto descender un cohete de esas características, no lo iban a representar después con elementos técnicos, porque ellos desconocían la técnica. Obviamente es un cohete que no marcharía por un motor de reacción, pongamos por caso, sino que marcharía por el aliento de los dioses. Y es lógico que al representarlo lo hicieran utilizando elementos de su panteón, elementos de su mitología, como las serpientes, como el pájaro, como toda una serie, como esa cruz, como elementos crotálicos, es decir, esos símbolos con los que ellos jugaban mucho en su decoración. Dejemos el tema ahí, pero no saquen ustedes la conclusión equivocada, y esa es la impresión que da a través de las imágenes y de lo que cuenta Ian Graham, de que los arqueólogos oficiales tienen las respuestas en torno a la cultura de los mayas.
Eso es totalmente falso. La arqueología oficial en este momento no sabe dar respuesta a una serie de incógnitas fundamentales, tremendas, increíbles que plantea la cultura maya. No digo ya su aparición y desaparición, que es un auténtico misterio, pero sí el por qué poseían un calendario que es unas cuantas 10 milésimas más perfecto que el actual que utilizamos nosotros. ¿Por qué los mayas tenían un concepto del tiempo tan, más que actual, diría yo, tan avanzado, incluso para nosotros hoy día? Ellos, en su cómputo del tiempo, utilizaban periodos que medían cientos de miles de años. Como ellos podían tener, ¿quién les había proporcionado esos conceptos y ese conocimiento de que el tiempo no es un presente más o menos corto, sino que se extiende muy a lo largo en el pasado y en el futuro? Otras muchas cuestiones mayas a nivel matemático, como su conocimiento del cero, una serie de datos técnicos, hacen de los mayas una cultura tremendamente compleja. El que Ian Graham explique los elementos simbólicos que entran a formar parte de la losa del astronauta de Palenque no quiere decir que sepa qué están representando en definitiva esos símbolos, como no quiere decir que la arqueología oficial sepa realmente lo suficiente de los antiguos mayas. Es seguro que Däniken puede ver cualquier cosa, cualquier objeto de adorno y confundirlo con un cohete. Tantas son sus ganas de ver cohetes en el antiguo pasado. Pero también es muy probable que un arqueólogo convencional pase junto a un cohete encontrado entre unas ruinas sin darse cuenta de que es un cohete. No están las cosas claras ni los enigmas resueltos en torno al pasado. ¿Qué decirles a ustedes, por ejemplo, de otro de los temas en los que se hace mucho énfasis en este documental? Las celebérrimas pistas de Nazca. ¿Cuánto habremos hablado aquí, en esta televisión, sobre ese tema? Es cierto que no son pistas de aterrizaje, que nuevamente Däniken se está equivocando, que se está lanzando con la mayor alegría y con bastante irresponsabilidad a unas teorías que le llevan a cualquier sitio pero que carecen de fundamento. Es obvio que las llamadas pistas de Nazca no son tales pistas de aterrizaje, eso lo sabemos todos. Yo creo que hasta el propio Däniken en el fondo lo sabe también. Pero lo que también es seguro es que María Reiche no ha dado la explicación correcta, que esas pistas de Nazca no son pistas de aterrizaje, pero tampoco son un observatorio astronómico. Serían el observatorio astronómico más delirante, más inútil que pudiera existir. Hay cientos, miles de líneas trazadas en el suelo. Lo raro, lo asombroso, sería que alguna de esas líneas no coincidiera con la puesta del sol durante el solsticio o con el orto de cualquiera de las estrellas importantes. Pero tengan en cuenta que son líneas que se entrecruzan sin ningún sentido aparente, que muchas de ellas están construidas o labradas sobre otras líneas más viejas, y que desde un punto de vista astronómico el hombre antiguo tenía resuelta la cuestión, alineando unas cuantas estacas. Con media docena de estacas se puede hacer una observación astronómica correcta. Con miles de estacas, a lo único que se llega es a la confusión. Eso sucede con las pistas de Nazca. Seguro que no son pistas de aterrizaje y que Däniken se equivoca, pero también es seguro que no es un observatorio astronómico y que la arqueología oficial, en la boca de María Reiche en este caso, también se equivoca. Y para terminar, ocupémonos de uno de los temas que también se ha tratado en este documental con una riqueza de imágenes. El tema que se refiere a la isla de Pascua, un tema tremendamente sugestivo y que ha significado centenares de libros, miles de ediciones, un tema que sigue apasionando y que también con esta interpretación oficial o convencional que da la arqueología no queda sitio para el misterio. Como ustedes han visto en ese documental y en el testimonio de Tore Heyerdahl, los antiguos pascuenses no tuvieron inconveniente en tallar los moais. Ustedes han podido ver cómo lo hacían o cómo lo han hecho hace unos cuantos años. No tienen inconveniente en tallarlos, en arrastrarlos y luego en erigirlos. Lo que no nos explica Tore Heyerdahl es por qué aquellos pascuenses se volvieron locos. ¿Por qué cubrieron sus 180 kilómetros cuadrados de isla con 555 estatuas de moais gigantescas que costaba mucho trabajo, mucho tiempo hacer, arrastrar y erigir? Con media docena de estatuas habría sido suficiente para dejar testimonio de su culto hacia cualquier dios desconocido, pero 555 no es justo, no es comprensible, como tampoco es comprensible que allí mismo en Pascua, y por tomar simplemente un ejemplo, en las tablillas rongo-rongo haya una escritura que sea exactamente igual que una que se utilizaba en Mohenjo-Daro en el Valle del Indo hace unos 5.000 años. Como ven, el destruir la figura de Däniken no quiere decir que eso signifique prestigiar la arqueología, ni mucho menos.
pienso que Däniken está equivocado, lo pensamos muchos, coincidimos en eso con la arqueología oficial, pero también somos muchos los que pensamos que la arqueología oficial no tiene, ni mucho menos, todas las respuestas. En la próxima semana nos ocuparemos de la segunda y última parte de este documental que se llama El caso de los antiguos astronautas. En esa segunda parte se ataca aún con más virulencia al ex hotelero suizo, a Däniken, y creo que merece la pena verlo y analizarlo despacio. Hasta la próxima semana.